Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Diez de la mañana con 26 minutos. Queríamos profundizar un poco en algo que venimos charlando comentando hace cuánto ya, desde que se presentó la ley ómnibus, ¿no? Desde que se hizo conocido este paquete de leyes contenidos todo en una sola ley, y que tiene en uno de sus primeros apartados algo tan polémico como es lo de que el presidente de la Nación solicita que le deleguen facultades de todo tipo, aunque ahora se han achicado algunas, para poder gobernar, incluso las legislativas, las facultades legislativas, con lo que es prácticamente un cierre del Congreso. Eso se va a discutir mañana, aparentemente, en la Cámara de Diputados. Para saber un poco más sobre la facultad delegada, ya está en línea con nuestro programa el doctor Ricardo Muñoz, conocido abogado de la ciudad de Río Cuarto y además un profundo conocedor de este tipo de temas. Buen día, Ricardo. ¿Cómo le va? Vanessa Lerner lo saluda. Hola, buen día, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. No, faltaba más, escucho muy lejano. Bueno, vamos ahí a tratar de corregir un poco el tema del retorno para que nos escuche bien. ¿Ahora un poquito mejor? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, gracias por atendernos porque sabemos que está con una complicación ahí doméstica, pero sin embargo nos atendió. ¿Nos puede explicar qué son las facultades delegadas y por qué un presidente puede pedirlas? ¿Cuándo fue que se autorizó que fuera legal que un presidente pidiera delegación de facultades? Bueno, son estas cosas que ocurren en la República Argentina, lamentablemente desde hace mucho tiempo. Cuando se produce la reforma de la Constitución en el año 1994, uno de sus objetivos primeros era la atenuación del excesivo hiperpresidencialismo que tenía Argentina, caracterizado entonces por un excesivo uso de los decretos de necesidad y urgencia por una parte, y por el otro lado también por un uso y abuso de facultades delegadas. Entonces, el constituyente de 1994 lo que quiso es establecer en alguna medida limitaciones al respecto. Pero bueno, ocurre que desde prácticamente la crisis del año 2001 en adelante, la República Argentina ha vivido en un estado casi de emergencia permanente. Ajá. Y los ejecutivos de distintos signos políticos han estado reclamando, y el Congreso les ha otorgado la posibilidad de delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Y esto tiene que ser interpretado de una manera contundente. La reforma mejor dicho, que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en determinadas materias de administración o de emergencia pública, estableciendo un plazo y fijando las bases de la delegación. ¿Esto qué significa? Que atribuciones que por la Constitución le corresponde al Congreso de la Nación son delegadas al Poder Ejecutivo o transferidas al Poder Ejecutivo para que éste dicte decretos sustituyendo el Congreso, y el Congreso solamente fija bases muy genéricas y amplias sobre las cuales debe intervenir el Poder Ejecutivo. Lamentablemente los distintos presidentes han requerido el ejercicio de atribuciones delegadas al Congreso, y lamentablemente también los legisladores nacionales, actuando a veces de una manera irresponsable, yo diría, no haciendo galas de su misión
representativa de los intereses populares para los cuales fueron elegidos, terminan transfiriendo al Ejecutivo delegaciones para que de una manera muy amplia, vaga, genérica, imprecisa, haga lo que le parezca. En definitiva, se trata de una renuncia, aunque sea temporal, de atribuciones del Congreso que van en cabeza del Ejecutivo. Y que en este caso concreto que vive la República Argentina, esto se agrava porque, por otra parte, la actual titular del Poder Ejecutivo ha dictado un decreto de necesidad y urgencia, donde le ha también sacado atribuciones al Congreso para ejercerlas por sí mismo, este famoso DNU 70/23 que está en este momento en discusión también en el ámbito legislativo. De tal modo que se está produciendo una, a mi juicio, peligrosa concentración de atribuciones en cabeza del Poder Ejecutivo, tanto las que le sustrae motu propio, a través del decreto de necesidad y urgencia, como las que el Congreso hipotéticamente le debe delegar, que no resuelta, al Ejecutivo. Es decir, en ese estado estamos. ¿Y cuál es el rol del Poder Judicial a partir de las presentaciones que se han hecho en contra de esta ley? Porque supongamos que haya un juez que diga, no es constitucional que le deleguen facultades legislativas al presidente. ¿Qué conflicto hay ahí? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, es decir, acá hay una gran contradicción en los fundamentos. Y digamos por qué. Porque entre los argumentos del Ejecutivo está dado en la necesidad de afianzar, así lo dicen, el mercado, garantizar inversiones a través de estabilidad jurídica. ¿Pero qué ocurre? El uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia, el uso y abuso de decretos delegados, lo que menos hace es generar seguridad jurídica, sino que por el contrario, generan una gran inestabilidad, porque son permanentemente puestos en cuestionamiento ante los tribunales judiciales. De tal modo que sí, hay normativa que permanentemente termina siendo o cayendo en manos del Poder Judicial para que éste resuelva su constitucionalidad o no, evidentemente que estamos ante un sinsentido, en el sentido de que las normas jurídicas dictadas en forma apresurada por el Poder Ejecutivo no se aplican, precisamente por una dudosa constitucionalidad. Y así como tenemos ya varias acciones atacando el decreto de necesidad y urgencia porque está vigente, todavía no hay acciones contra digamos, proyecto de ley ómnibus porque todavía no está vigente, pero inmediatamente lo estuviera, total o parcial, evidentemente de que va a haber también ahí un cuestionamiento judicial bastante marcado. Esto que está ocurriendo habla también de que se puede poner en práctica aquello de las dos bibliotecas, ¿no? En cuanto a que unos pueden interpretar una cosa, otros pueden interpretar otra. Tendría que haber una nueva reforma constitucional para que esto fuera más claro y más restrictivo y que no se abuse. Evidentemente que yo lo que creo es, digamos, que si bien la intención del constituyente en el año 94 fue atenuar el presidencialismo, en los hechos la redacción que termina empleando en el texto constitucional deja muchísimo que desear por una serie de imprecisiones que se debía aclarar y dejar en claro en ese momento. Es decir, diría que hubo hasta una suerte de mala praxis de algunos convencionales constituyentes en el 94 que decían una cosa pero terminaron después redactando otra distinta, y por eso hay que tener cuidado en esto. Yo soy un convencido de que
puede haber situaciones de emergencia innegables, como por ejemplo lo que ocurrió en la pandemia. Eso no podemos estar discutiendo, de que el Ejecutivo en ese momento necesitaba una serie de atribuciones para hacer frente a una pandemia de características incluso desconocidas para los propios profesionales de la salud. Pero de ahí a pretender delegación de atribuciones de distintas materias, entre los cuales hasta reforma del Código Civil, ya estamos verdaderamente en un absurdo, donde algún funcionario que se cree iluminado puede modificar por sí innumerables leyes vigentes y quiere que tenga las atribuciones para que hacer lo que se le antoja en otra cuestión de cosas. Acá estamos hablando de facultades para privatizar activos estatales muy importantes. Y todo queda muy light, muy en el aire. Se dan atribuciones para que el Ejecutivo celebre acuerdos para someter conflictos, la resolución de conflictos a árbitros nacionales o extranjeros, incluso a jueces extranjeros, en una clara violación de principios elementales de la soberanía. Y ya vimos lo que está ocurriendo, cuestiones propias de la esencia de lo argentino, como es por ejemplo algo YPF, siendo sometido a un juzgado de primera instancia de Nueva York, un tribunal extranjero. Es decir, si bien esto no es un invento de Milei, ya otros lo hicieron en forma de anterioridad, sí, claro, tenemos que poner punto final a esto y ser serios. ¿Usted se imagina que una decisión de política económica de los Estados Unidos pueda ser resuelto por un tribunal argentino de Comodoro Pi? No. Bajo ningún punto de vista, ningún Estado serio lo admite. Bueno, la República Argentina quiere facultades para delegar competencias en tribunales extranjeros, lo cual verdaderamente es una aberración. Bueno, ahora están diciendo que se va a sacar del listado de las emergencias a la previsional y la de salud, pero quedarían la económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Es un montón. Evidentemente que lo que queda es un montón de cosas, y lo grave es que van a terminar haciendo reformas en materia y en materia previsional, utilizando las facultades delegadas que algunos legisladores le van a dar. Es decir, van a utilizar una emergencia en una determinada materia para hacerla a otra cuestión. Es dar no solo un cheque en blanco, es algo mucho más grave dar una delegación de facultades cuando no se dice claramente las bases dentro de las cuales el Poder Ejecutivo tiene que actuar. Eso es realmente lo grave. Muy peligroso. Es peligroso para un régimen político democrático, la excesiva concentración de funciones en el órgano ejecutivo. Y se sabe que cuando se concentran funciones en el órgano ejecutivo, adquieren una importancia sustancial determinados factores de poder económico que son los que tienen acceso directo e inmediato a cada uno de los ministros e incluso al propio presidente. Cualquier habitante no tiene acceso o al presidente de la República. Los grandes grupos concentrados sí tienen acceso directo e inmediato y terminan apropiándose del gobierno estos sectores económicos. Son los que escribieron la ley. Eso ya lo terminaron admitiendo por distintos lados. Son los que escribieron, los abogados de estos grupos económicos concentrados son los que escribieron los distintos puntos que se está tratando. Así. Digamos, es así. Es decir, se da una nueva estructura de poder
al margen de los partidos políticos, al margen de las organizaciones sindicales e incluso al margen de las pequeñas empresas nacionales, para que grandes grupos económicos con intereses globales estén diciéndonos qué cosas hay que delegar y qué cosas no hay que delegar. Cuando uno ve el contenido del DNU, ve que está absolutamente, totalmente desnivelado. Ahora quedan las claras quiénes son los que tienen que soportar el ajuste: los asalariados y los jubilados, los pequeños y medianos productores, no los grandes. Bueno, el panorama no es el mejor, porque además los gobernadores como Martín Yayora, nuestro gobernador de Córdoba, ha dicho que hay que votar la ley y que en todo caso las delegaciones facultades serán limitadas, pero se refiere a esto de sacar algunas cosas y le dejan la mayoría. Pero además, cuando le aprueban la ley, si se la aprueban, ¿qué le impide a Milei por DNU sacar o por decreto común sacar todo lo que ahora supuestamente no iba? Sí, si bien por DNU uno puede hacer cuestiones de naturaleza impositiva, porque eso está prohibido, sí por DNU puede hacer desastres en materia previsional, lamentablemente. Bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, pero evidentemente... Hay que esperar qué es lo que termina aprobando la Cámara de Diputados, probablemente esta semana, y luego debe pasar a la Cámara de Senadores. Exacto. Después tiene que pasar. Así es. Doctor Muñoz, siempre, usted es muy preciso, muy claro, nos hace entender un poco más cuestiones que son un poco áridas para el común de la gente. Le agradecemos mucho y que solucione su problemita ahí en el estudio. Sí, ya está. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, que tengan un buen día. Adiós. Ahí estaba Ricardo Muñoz, padre. Siempre nos da una masterclass cada vez que le preguntamos sobre estos temas en los que hace falta que los que saben nos expliquen, nos detallen cómo son las cosas. Pero además él tiene evidentemente una posición política, no tiene por qué esconderla. Está claro que es un hombre que además hace muchos años que está en las lides políticas, si bien no activo en cuanto a puestos, cargos, pero sabemos bien cómo piensa. 10 de la